Muchas gracias, coro. Cuán bella es la historia de Cristo y de su amor. El tema va junto con el tema de esta tarde. Vamos a estar mirando el amor incomparable, imposible de entender ni siquiera de Dios, y qué es lo que significa para nosotros. Como título del mensaje he continuado el de la semana pasada. La semana pasada vimos el versículo 28 y 29 de lo que leímos esta tarde, y hoy miraremos los otros versículos. Y la semana pasada estuvimos hablando de por qué debemos permanecer. ¿Os acordáis? Juan está hablando de permanecer en Cristo, permanecer en Él con fin de ser santificados. ¿Y por qué lo debemos hacer? La semana pasada hablamos de la venida del Cristo, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que vuelva. Por lo tanto, debemos estar con toda prioridad buscando la santificación, buscando permanecer más y más en Él. Y hoy vamos a ver un poquito más de la razón por qué permanecer. Así que vamos a... Bueno, cuando encuentre yo el pasaje, ya empezamos. Vamos a empezar orando. Y después que el Señor nos guíe en su palabra. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por la palabra que nos has dado. Gracias por el tiempo que tenemos aquí para estudiarla. Pido que nos bendigas, pido que el Espíritu Santo comunique claramente lo que quieres que aprendamos. Pido que yo no sea un estorbo al mensaje que tú quieres comunicar y que cada persona aquí aprenda de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, creo que el refrán aquí es tal palo, tal astilla, se dice, ¿verdad? Para la idea de que un hijo muchas veces se parece mucho a su padre, en muchos sentidos, ¿no? De momento todavía tenemos niños muy, muy pequeños, ya veremos cuánto parecen a sus padres o a sus madres en unos cuantos años, seguramente diremos que sí, que tiene mucha razón el refrán. Pero Juan el apóstol, conocía esta idea mucho antes de que se hiciera un refrán español. La idea de que un hijo es una versión pequeña de su padre, una hija de su madre. En los últimos versículos de nuestro pasaje, aquí en nuestra epístola, Juan nos ha estado diciendo que los que obran justicia, bueno, vamos a leer el versículo 29 de Juan, 1 de Juan 2, versículo 29, dice: si sabéis que Él es justo, que Jesús o Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los únicos que obran justicia son los que lo han aprendido de Cristo. ¿Bien? Y aunque en el mundo se encuentre personas respetables, personas igual que muchos dicen que son buena persona y le hacen casi un ídolo por lo bueno que puedan ser, la justicia verdadera únicamente viene de permanecer en el Señor Jesucristo. Todo lo demás, como dice Isaías, son trapos sucios, no es verdadera justicia, no es verdaderamente lo bueno, lo que busca Dios. La marca del creyente, la marca del Hijo de Dios es la justicia, es imitar al Señor Jesucristo. Y el cristiano debería ser muy obviamente, muy evidentemente diferente al mundo que le rodea. Debería ser así. Tristemente muchas veces no es el caso. Muchas veces como que nos camuflamos dentro del mundo. Parecemos ya casi ser uno más y no nos gusta resaltar. A la mayoría les gusta encontrarse pertenecer al grupo. Y como vimos mucho esta mañana acerca de que nosotros somos extranjeros en la tierra, pues el cristiano debería ser un bicho raro para el mundo. El cristiano debería ser muy diferente. Y no debería ser considerado diferente por las cosas que no hace. Bien, muchas veces la gente habla de que yo, sufro persecución, yo sufro mal de los demás porque es que ellos hacen esto y yo no lo hago. Porque tengo que decir no tantas veces.
Yo tengo tantas reglas, tantas normas como creyente que los demás me ven raro por no hacer lo que hacen ellos. Eso no es lo que distingue a un cristiano. Y si eso es el único motivo por el cual el mundo te ve diferente, lo estás haciendo mal, no estás viviendo como un cristiano, de verdad. No es el contexto directo, o sea, estoy sacando de contexto este versículo, pero en Lucas capítulo 7, versículo 34, hablando Jesús, él está describiendo lo que dicen los demás acerca de él. Él dice, vino el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesucristo fue muy reconocido y fue odiado, fue desechado por el pueblo judío, pero no fue desechado por ser una persona muy religiosa, una persona que pues guardaba mejor que nadie la ley de Moisés, aunque sí lo guardaba perfectamente, bien, pero Jesús no era reconocido por todas las cosas que no hacía, bien, esos eran los fariseos. Ellos muy públicamente se refrenaban de hacer esto o hacer el otro. Muy a vista del público, como que se sacrificaban a sí mismos, ¿bien? Como que vivían muy con casi ascetismo, ¿no? Negando todo. Eso no era Jesús. Y Jesús, como digo, cumplió perfectamente la ley de Moisés. Fue mejor que los fariseos en eso. Jesús nunca rompió ningún mandamiento de Dios, lo cumplió perfectamente, pero Jesús fue conocido por sus obras, fue conocido por lo que hacía y lo que decía. Jesús ayudaba a la gente, demostró amor. Jesús tuvo compasión cuando nadie más tenía compasión. Jesús demostró los atributos que tenemos nosotros como el fruto del Espíritu. Bien, todos los atributos buenos, el carácter moral de Dios, lo demostró Jesús. Eso es lo que le diferenció, no solo de los fariseos, sino del pueblo alrededor. El creyente debería ser diferente por eso, no simplemente porque yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo creo que muchas veces tenemos el complejo de mártir, como que sufrimos mucho por decir no tantas veces, y eso tiene su lugar. Hay mucho que el creyente no participa y no hace el mundo también. Pero eso no debería ser lo que nos diferencia del mundo. Bien, el mundo debería vernos como alguien que obra diferentemente, alguien que demuestra un carácter diferente a los demás. Bueno, deberíamos ser conocidos por eso. Me he salido un poquito del tema, pero Juan está hablando aquí al pueblo diciendo que los justos deberían ser evidentemente diferentes a los demás. Los cristianos deberían ser muy diferentes a lo que es el mundo. Bien, y eso debería resaltar para los inconversos. Y entramos en el versículo 1, y Juan... Bueno, mira lo que dice, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y leemos hasta ahí ahora. Esa palabra mirad, bien, aquí no resalta mucho, pero cuando lo dice Juan en el griego, está hablando de algo que es como frenas para todo lo... Mira, deja de hacer lo que estás haciendo y mira esto, enfócate en esto. Esto es algo increíble, esto es algo grande, esto es algo digno de tu atención. Mira cuán grande, cuán inmenso es el amor de Dios, diciendo Juan, que nos ha hecho a nosotros hijos suyos. Está queriendo fijar la atención en una verdad muy, muy grande. Imaginaos un amor tan grande que Dios haya hecho pecadores, injustos, los haya hecho sus hijos, nos haya adoptado, nos haya hecho parte de la familia de Dios. Y bueno, esta mañana hablamos mucho de lo que era ser parte de la familia de Dios. Bien, pertenecer no al mundo alrededor, no a mi pueblo, ni mi raza, ni mi equipo de fútbol o lo que sea. Yo no pertenezco a esas cosas, yo pertenezco a la familia de Cristo. Es un privilegio incomparable. Nadie
todos darían cualquier cosa, supondríamos, por tener el privilegio de ser parte de la familia de Cristo. Es un privilegio incomparable que Él nos haya escogido para ser hijos suyos. Y Él nos haya amado en el estado perdido en que estábamos, Dios nos haya hecho sus hijos. Y si sufrimos nosotros persecución, hablando de nosotros como los creyentes, los que son hijos de Dios, ¿bien? Si sufrimos alguna vez persecución, no es por lo bueno que somos o no es por nuestra persona que sufrimos estas cosas. No pensemos que el mundo te odia a ti o me odia a mí por quién soy yo, por las decisiones que estoy tomando yo. Yo no soy un bicho raro simplemente por ser diferente al mundo. Yo soy rechazado por el mundo, debería ser rechazado por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo rechazó a Cristo. ¿Bien? Y yo soy un ejemplo del siglo XXI del Señor Jesús. Mi vida debería estar reflejando los valores del Señor Jesucristo. Yo debería estar viviendo como vivió Él. Y si rechazaron a Jesús, es lo más lógico del mundo que sea rechazado yo. Por eso somos diferentes al mundo, ¿bien? Una vez más, no nos rechaza el mundo por ser estrictos o por no hacer diferentes cosas. El mundo en general está en contra de la religión, porque la religión ha hecho daño a muchas personas, ¿no? No deberíamos ser rechazados por formar parte de una religión. Deberíamos ser rechazados por el hecho de que nosotros estamos imitando al Señor Jesucristo. Y el mundo no es capaz de hacer eso. Eso no es cómo funciona el mundo. El mundo, un inconverso actúa en su propio interés. Un inconverso actúa según los valores morales que tenga, y varían mucho los valores morales de los inconversos, pero un inconverso no obra con justicia, no obra con amor, sacrificándose por otra persona, como lo hizo Jesús. Eso es lo que caracteriza a un cristiano, o es lo que debería caracterizar al cristiano. Bien, muchas veces, bueno, incluyéndome a mí mismo, caemos muy cortos al nivel que está describiendo aquí Juan. Y no somos las lumbreras en el mundo que lo que deberíamos ser siendo la familia de Cristo, pero eso es como debería funcionar. Hoy día, a que es verdad que el mundo trata mal a personas por los padres que tengan. Todos los conceptos del racismo, clasismo, diferentes... todas las cosas que dividen al mundo hoy día, muchas de ellas son por la tontería de que una persona nació en esta familia o nació de estos padres, no es parte de este grupo por el mero hecho de haber nacido allí. ¿Bien? Como si uno pudiera controlar eso. ¿Bien? Y el mundo, pues, rechaza a alguien o mira mal a alguien por dónde nació. Muchas cosas que están fuera del control de uno. Bueno, el mundo debería mirarnos mal por ser parte de la familia de Jesús. No es que deberían mirarnos mal, pero eso es lo que debería ocurrir porque el mundo está mal, creo que me entendéis. El mundo no nos entiende, no entiende al creyente, no porque el creyente sea raro, sino porque el mundo no entiende a Cristo. El mundo no entiende el mensaje del Evangelio. El Evangelio es tropiezo para el mundo. Versículo 2 dice... Bueno, continuamos. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Bien, la idea de conocer es que no entienden lo que dices. ¿Cuántas veces has hablado con un inconverso y le has intentado describir, pues, por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué amo a Dios? ¿Por qué estoy dispuesto a dar mi vida por Dios? En obediencia. ¿Por qué quieres esclavizarte a un libro y obedecer lo que dice un libro? El mundo no entiende, porque no conoce a Cristo. ¿Bien? Ese es el motivo así de sencillo. Versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, somos parte de la familia, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahora, aquí viene la cuestión, y esto aquí es
donde fallamos. El versículo 1 era como lo ideal, lo que debería ser el caso. Pero el versículo 2 nos dice, Jesucristo todavía no ha venido y nosotros todavía no somos transformados a la imagen de Cristo. A nosotros nos falta ser ejemplos perfectos de lo que era el Señor Jesucristo. Bien, el proceso de santificación no ha terminado en nuestras vidas. Cada uno estamos yendo hacia la meta de ser como el Señor Jesucristo. Así que el mundo no está viendo el producto final. Bien, el mundo no nos ha crucificado, no nos ha rechazado como ha rechazado a Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no estamos, no nos hemos asemejado del todo al Señor Jesucristo. Nos falta mucho. A mí me falta muchísimo en el camino de santificación para realmente ser un ejemplo como lo fue el Señor Jesús. El cristiano es alguien que está un poco en limbo, se podría decir, ¿bien? Porque tenemos un pie en el mundo y un pie en la familia de Dios. Ojalá cada vez más estemos más y más de parte de Cristo. Eso debería ser la meta principal de cada uno aquí que sea un hijo de Dios, cada uno que sea un creyente. Nuestra meta debería ser quitar el último dedo del pie del mundo. Pero tristemente no creo que ninguno aquí haya dado ese paso completamente. Bien, eso es lo que es la santificación. Cuando ya nos identifiquemos completamente como el Señor Jesucristo, el mundo nos verá como vio al Señor Jesucristo. Ahí es donde podríamos de verdad ser luces perfectas en el mundo. Ahí es donde sí que seríamos eficaces dando testimonio. Pero aún no hemos llegado a lo que era el Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús vuelva, y ya hemos hablado en otros mensajes de la doctrina de la inminencia de la vuelta del Señor Jesús. Juan hablaba y vivía como si Jesús pudiera venir el día siguiente. Él no veía el final de la carrera como su muerte, como muchas veces lo describimos. Él venía al final como, no, el retorno de Jesús, porque Él podría venir en cualquier día. Deberíamos vivir de la misma forma, ¿bien? No diciendo que termina la carrera el día que tomemos el último respiro, sino el día que vuelva el Señor Jesús, porque la Biblia enseña la doctrina de la inminencia de Jesús, de la venida de Jesús. Pero entendemos lo que está diciendo Juan, ¿bien? Hasta que se complete la historia, por la venida de Jesús o por mi muerte, el que venga antes, ¿bien? Hasta que llegue ese momento, somos una obra sin completar. No hemos llegado a ser la luz que deberíamos ser en el mundo. Todavía no somos el ejemplo que deberíamos de ser. Así como el mundo un día verá, reconocerá y se arrodillará ante el Señor Jesucristo, cuando Él vuelva y establezca su reino, pues también seremos nosotros reconocidos como hijos de Dios. No digo que el mundo se va a arrodillar ante nosotros, pero vamos a ser vistos como la familia de Dios. Y tomaremos nuestro lugar santificados y reflejaremos la gloria de Dios al mundo siendo parte de su familia. Ahí es donde termina la santificación. En ese día ya seremos, pues, ya completamente santificados. Eso es un poco lo que describe el versículo 1 del capítulo, bien, lo ideal. El mundo no nos conocerá para nada porque no tendremos ya nada que ver con el mundo. Seremos completamente identificados con el Señor Jesús. Y el versículo 3, entonces, es un poco la aplicación. Este es el versículo clave. Bien, ¿por qué ha dicho todo lo anterior? Pues por el versículo 3, un poco el motivo de todo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? Que viene el Señor Jesús, que vamos a ser santificados, que a través de permanecer en Él vamos a llegar a ser como el Señor Jesús, en atributos, en carácter, vamos a vivir como Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, pues cada uno que reconozca esto va a poner por primera prioridad, como ya hemos dicho en otros versículos, pero
va a poner como lo principal el ser santificado. Y nada más, ¿cómo somos santificados? Permaneciendo en Cristo. Entender nuestra posición, entender que nosotros no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a la familia de Cristo, y entender que Él viene pronto y nos va a transformar a su imagen, eso es lo que nos debe motivar a obrar, a buscar nuestra santificación. Y no somos nosotros los que nos santificamos, no es en base de limpiarnos a nosotros mismos, no es en base de lo que podamos hacer nosotros, lo que nos hace santos, lo que nos hace puros. Cuando dice Juan, se purifica a sí mismo, pues esto está hablando dentro del contexto, o sea, ha estado hablando todo el último capítulo de permanecer en Cristo para ser santificados. Bien, el que quiera, el que anhela el día del regreso del Señor Jesús, pues va a buscar purificarse, va a buscar la santificación. Somos hijos de Dios y tenemos algo tremendo por delante, ¿bien? Se va a completar nuestra adopción, ya vamos a ser parte de la familia de Dios, pero completamente, dejando atrás al mundo. Así que debemos ocuparnos de nuestra santificación. Eso debería ser lo principal. Más que ninguna otra cosa, más que ninguna meta que podamos tener. El mundo inconverso, todos obran, todos viven sus vidas por ciertas metas. Pueden ser metas buenas, malas, ni buenas ni malas. Muchos quieren simplemente jubilarse. Bien, su meta es llegar al día que no tenga que trabajar. O la meta es tener a los niños, tener a la familia que pueda pasar el tiempo con sus hijos y disfrutar de la familia. O uno que, yo que sé, quiere viajar mucho, Todos tenemos metas diferentes. Hablamos antes un poco de la fama. Los que estuvimos ahí en la iglesia. Algunos tienen la meta de ser famosos, de ser reconocidos, y eso es lo que viven su vida para eso. Pues el cristiano, ¿por qué vive? ¿Cuál es su motivo por continuar? ¿Qué es lo que le impulsa? ¿Cuál es su meta? Pues debería ser únicamente la santificación. Eso es la mejor meta que puedes tener, desde luego. No hay otra cosa digna de ser buscada. Bien, asemejarnos al Señor Jesucristo, permaneciendo en Cristo, en Jesús, para ser transformados a su imagen. Y hemos hablado de mucho de eso. Eso debería ser nuestra meta. ¿Por qué permanecer en Cristo entonces? ¿Por qué meternos en la Biblia y estudiarla a fondo? ¿Por qué pasar tiempo en comunión con Dios, orando, buscando acercarnos más a Dios? El conocer a Dios, bien a través de la Biblia, a través de una relación personal con Él, conocer a Dios equivale, o por lo menos es inseparable de la santificación. No puedes ser transformado a la imagen de Dios si no conoces quién es Dios, si no tienes una relación personal con Él y no estás estudiando de la Biblia el carácter de Dios. ¿Por qué permanecer? Porque Cristo vuelve pronto. No sabemos cuánto tiempo tenemos, y para tener influencia en el mundo, para cumplir la gran comisión, que es al final nuestro motivo por estar aquí en la tierra, no podemos cumplirla sin ser como el Señor Jesucristo. No podemos ser héroes, personas interesantes, personas que convenzcan al mundo de su pecado. Nosotros no podemos ser grandes figuras que atraigan a las masas y que cambiemos al mundo. No. Cuanto más perdamos de nuestra identidad mundana y más nos asemejemos al Señor Jesucristo, es cuando más influencia vamos a tener para el bien. Es cuando más podremos dar del Evangelio. El olvidarse y dejar atrás el viejo hombre y ser transformado a la imagen de Jesús, eso es lo que nos dará la opción de seguir la gran comisión y de tener una influencia en las personas que amamos, que son inconversas, en las personas a nuestro alrededor, que son nuestra responsabilidad
como embajadores de Cristo aquí. Si te sientes a gusto aquí en la tierra, en tu barrio, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu país, si te sientes a gusto, no lo estás haciendo bien, porque no deberías identificarte con esas cosas. Esas cosas son los ámbitos en los cuales Dios te ha puesto para cambiar esos ámbitos. No para ser parte del grupo, sino para reflejar la luz de Cristo en ese grupo. Ya sabéis que, especialmente antes de casarme, me gustaba el mundo del fútbol, seguía más los partidos de fútbol. O sea, cada uno tiene sus intereses y pertenece a este grupo o al otro, el Real Madrid o el Barcelona, lo que sea. Esos grupos no es que sean malos, pero no son un fin. Pertenecer a un grupo sin tener sin tener la meta de testificar, perteneciendo a ese grupo, es una pérdida de tiempo, no vale la pena. Bien, ¿de qué me sirve identificarme como español o americano o cualquier país que sea si no es para llevar el evangelio a esas personas? No me sirve de nada. Nosotros no debemos encajar aquí, de verdad, en realidad. ¿Por qué? Porque no pertenecemos al mundo. Somos hijos de Dios. Deberíamos ser como el Señor Jesucristo. Y ya vemos, ya se ve cómo fue recibido Jesús en el mundo. Jesús fue rechazado en el mundo. Y no por ningún mal suyo, sino porque el mundo, lleno de pecado, lleno de egoísmo, rechazó al único que era santo. Si somos bichos raros es simplemente porque para el mundo, y lo digo con respeto, nuestro Padre era raro, era diferente, no era reconocido ni aceptado. Dice Pablo en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y habla de dos grupos. Para los judíos es ciertamente tropezadero, los judíos no lo aceptan, y para los gentiles es, ¿qué dice la Biblia? Locura. Para unos tropiezo, para otros locura. Eso es lo que predicamos, porque para el mundo no entiende a Jesús, el mundo no entiende el Evangelio, no entiende la idea de la abnegación, el sacrificarse, el amar a otra persona más que a uno mismo. No, eso es locura para el mundo. Y por eso el mundo rechazó al Señor Jesucristo. Bien, pero a través del Espíritu Santo, el mundo puede llegar a los pies de Cristo, puede arrodillarse y ser salvo exactamente como muchos aquí y yo, espero que cada uno aquí, que sea hijo de Dios. Bien, el mundo puede llegar a ese punto a través de la convicción del Espíritu Santo. Y como a lo largo de este libro, bien, al final la epístola de 1 de Juan habla de este tema constantemente, pero os animo, una vez más, a poner por prioridad la santificación, a buscar ante todo permanecer en Cristo, porque el permanecer en Cristo es lo que nos asemeja a Él. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva fruto. Hasta que estemos conectados con Cristo, no vamos a ser útiles en el mundo. No vamos a poder manifestar el fruto del Espíritu, no vamos a poder hacer ninguna cosa de las que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra. Si entendemos quiénes somos como hijos de Dios y entendemos que Cristo vuelve pronto, no hay tanto tiempo como nos parece, debería ser lo más importante de nuestras vidas. ¿Bien? Y ahí lo vamos a dejar. Voy a leer una vez más los 3 versículos que son cortitos y ahí lo dejamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra.
Te pido que nos ayudes a cada uno, pido que nos ayudes a ser transformados a tu imagen. Arranca de nuestras vidas el viejo hombre, ayúdanos a cambiar por completo y ser llenos del Espíritu Santo y ser como pequeños imitadores de Cristo aquí en la tierra. Pido que nos uses en nuestros barrios, en nuestros trabajos, en todos los círculos donde nos hayas puesto. Ayúdanos a ser de luz ahí donde tú nos has puesto. Y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.